fondo. Más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Amigas y amigos, bienvenidos a otro programa de A Fondo con Amador Rodríguez Lozano y Alfredo Estrada Caravantes. Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, aquí listos para todo lo que nos dan para poder comentar, que es mucho. Hoy no podemos dejar de tocar, aunque lo evité yo a todo lo largo de estos meses, el tema del Poder Judicial. Claro. Y lo hice por una razón. A mí me invitaron, me hicieron el honor de invitarme a la Cámara de Diputados cuando se presentó la reforma. Expresé mis opiniones y a partir de ahí dije que ya no volvería a hacer ninguna crítica más porque fui muy crítico en aquel momento. Expresé con claridad que a mí realmente me parecía poco importante, a mí, que se reformara para elegir a los jueces. Me parecía más importante los nuevos perfiles que deberían de cumplir quienes aspiraban a ser jueces. ¿Por qué? Porque la actividad, la responsabilidad de juzgar en este país es muy alta. Sí. Usted que nos ve, usted que nos oye, debe saber que en México el 91% de quienes son puestos a la disposición del Poder Judicial, ¿no? Son, no, ¿cómo se llama? En casos penales, en casos penales, es decir, cuando en algún asunto penal alguien llega ante un juez acusado de haber cometido un delito, son ya sea absueltos o... Así es que quería explicar, porque luego mi esposa es la principal crítica que me dice, es que el lenguaje que utilizan sí, a veces es muy técnico. Muy técnico y no, la gente no entiende. Claro. Entonces lo que quería yo decir es que sí, la impunidad es muy alta. ¿Qué quiere decir la impunidad? Impunidad es que no son castigados el 91% de los casos que conocen los poderes judiciales. Y eso es así porque hay una serie de errores, corrupción, defectos, desde el momento mismo de la captura del criminal hasta el final de la sentencia. Por eso es muy delicada la función del Poder Judicial. Y por eso a mí me preocupaba mucho los perfiles, las atribuciones, los conocimientos de los jueces. Pero bueno, el expresidente López Obrador tiene una tesis que va total y absolutamente contraria en el sentido que yo digo. Él dijo, pues hay que traer jóvenes que no tengan experiencia para que no hayan tenido tiempo de oportunidad de corromperse y entonces gente decente. Pues yo no comparto su tesis porque pues es una tesis muy fatalista, es decir, claro, todos los abogados, todos se van a corromper. Algún día es cuestión de tiempo. Entonces hay que agarrar a los jovencitos salidos de la escuela, ¿no? Para que no sean corruptos. Esa tesis, la verdad, me parece una... Sí. Y yo creo, incluso por algunas pláticas que tuve con alguien que trabaja en la Federación, que sí, en aquel entonces, cuando la reforma se presentó, sí había un convencimiento de que uno de los problemas que más generaba inseguridad en este país era la corrupción de los jueces y particularmente de los jueces penales, por lo que comentas, ¿no? Y bueno, ciertamente es un problema, pero ahí luego ya viene la forma en la que se ataca el problema. Y ahí es en donde yo también pienso que hay que sistematizar la forma en la que se cerciore desde el gobierno, desde el poder, que van a llegar perfiles, que no tengan un historial de corrupción o de trabajo indebido como abogados. Y ahí nos falta mucho, porque yo insisto en que creo que buena parte del problema es que en nuestro país, a diferencia de la mayoría de los países del mundo, no está bien regulada la profesión de abogado. Es decir,
un abogado para que eventualmente sea sancionado porque está trabajando de una manera poco ética es poco menos que imposible en este país. Y eso sí se hace en otros países y aquí no se le ha querido entrar a ese tema. Sí, es ¿no? un tema que se ha hablado desde hace muchos años, desde que yo era estudiante, la necesidad de establecer lo que en otros países se conoce como la colegiación forzosa. Es decir, tú terminas tu carrera de abogado, miren, hay escuelas patito. Sí, ese es el primer control. No es lo mismo claro. la UNAM que la Facultad de Derecho o Harvard, pues son niveles distintos. Y si ustedes revisan, hay muchos políticos importantes que tienen doctorados de escuelas patito, ¿no? Sí, y ahí empieza el control. Claro, el control a la Entonces, profesión. cuando ¿no? tú tienes que entrar a un colegio, ese colegio ya no se rige por los criterios de las escuelas. Te hacen un examen para ver si sabes. Para Y a ver ellos si- les vale dónde estudiaste ni qué estudiaste. Así es. Pero sí tienes que llegar con un título. Y el examen ahí es un examen de conocimientos muy riguroso. Y pues ahí no entra. Y mientras no se apruebe, no puedes No, comparecer pero ante un además juez. ahí hay ¿no? un control de ética. Ese es el otro, sí. De tus juicios, si te vendiste o no te vendiste. Sí, hay si procesos actuaste- muy expeditos en los que un cliente puede acudir ante la barra de abogados o el colegio y decir, a ver, yo contraté un abogado y esto fue lo que pasó, ¿no? Y son procesos bien ágiles, la investigación es rápida, ágil y, bueno, por ejemplo... Es muy difícil que en Estados Unidos, no digo que no los haya, pero se señalen casos de corrupción de jueces. Sí, pueden estar ideologizados, ser conservadores, Sí, claro. ser republicanos o ser demócratas, pero Sí, no corruptos, de que le di una que le lana. dieron dinero. Y, Claro, y en parte es por eso, porque todos los jueces, además de que están sujetos al control que hay dentro del Poder Legislativo, también están sujetos al control de su profesión de abogado, ¿no? Entonces, ¿Por bueno, qué pues, llegamos a esto? Creo que en mucha medida se debe a la actitud del propio Poder Judicial. sí, claro. Es decir, en Muchas veces. 2021 hubo una reforma, tú recordarás, ¿no? La impulsó en aquel tiempo el El presidente de la Corte, presidente de la Corte Saldívar, ¿no? No estaba mal, ¿no? Creo que incompleta sí, pero no era una reforma que tuviera errores serios. Creo que iba a ayudar mucho para mejorar la justicia. El problema fue que los jueces de distrito leyeron mal la reforma. Y entonces creyeron que un juez de distrito era así como una especie de Dios, ¿verdad? Y podía, en un amparo que siempre, desde 1843, cuando Rejón implementa el primer amparo en Yucatán, ¿no? Y luego después Mariano Otero en 1847 en el acta de reformas de la Constitución de 24, y luego después se establece muy claramente qué es el amparo mexicano. Siempre fue una sentencia que amparaba a quienes lo habían solicitado. Con efectos relativos. Con efectos relativos, se decía solamente a los que lo solicitaron. Carpizo y las gentes de ese grupo, yo entre ellos, impulsamos que cuando hubiera 5 sentencias en el mismo sentido, digo, yo la impulsé, pero no me hicieron caso, pero Carpizo sí, se declarara una declaración general de inconstitucionalidad, porque se decía, es injusto que una ley que es anticonstitucional solamente se le evite de que se le aplique al que Que el tiene amparo nada más dinero, proteja al ¿verdad? que lo pidió. El que lo pidió porque tiene dinero Sí. para solicitar un amparo, pero el que no lo tiene, pues ahora... Pasaba mucho en materia fiscal, ¿no? Era pasaba mucho. famoso. Entonces se decidió que fueran 5 sentencias en el mismo sentido, declaración general de inconstitucionalidad. Pero los jueces, después de la reforma del 21, se creyeron omnipotentes. Y entonces un juez, tú ibas, le solicitabas el amparo de un juez en contra de una carretera, en contra de un puente porque estaba afectando tus intereses, porque no fuiste notificado, por lo que fuera, y entonces el juez te amparaba no solamente a ti, sino paraba la obra, paraba la construcción del puente. Aquí lo señalé yo muchas veces, que no era posible que un juez pudiera hacer eso.
Bueno, pues eso encabritó a la administración pública y al presidente López Obrador. Por decirle de una manera elegante, ¿no? ¿Cómo es posible que un juececillo ahí, aunque Sí, pero además el contexto. Era cuando el gobierno federal estaba empezando a hacer obra, que no, el gobierno federal en México había dejado de hacer obra hacía muchos años, y empezaron a... Tenía mucho, en muchos casos, obviamente no en todos, tenía mucho el sello de la oposición. Sí, o sea, sí. no vamos a dejar que hagas obra, Se aunque quiera. ideologizó Exactamente. el poder, Y se partidizó prácticamente. Y se partidizó el Poder Judicial. Luego se dio el caso de las famosas medicinas para el cáncer que no había. Entonces, si tú estabas inconforme, ibas ante el Poder Judicial y le decías, mira, que no sé, que no me dieron, me violaron mis derechos. Y entonces el juez le ordenaba a la Secretaría de consta. Salud, ¿no? Sí, aquí nos pasó en el gobierno del Estado. Le Sí, ordenaba, dale medicina. sí, por violación a su derecho a la salud. A su derecho a la salud. Sí, exactamente. Dale, ¿no? Y había que conseguir el medicamento como Entonces diera ya se pusieron al tú por tú con la administración. Y un juez de distrito empezaron a generar todos los problemas. Pero luego vamos al siguiente escalón. El siguiente escalón son los ministros de la Corte. Los ministros de la Corte tenían un alto salario, pero no por decisión de ellos, sino a mí me tocó hacer la reforma del 94 y hago la aclaración. Los ministros de la Corte no los decidió el presidente Zedillo, como lo ha señalado mi amiga y querida y estimada presidenta Claudia Sheinbaum. Lo decidimos en aquel momento los senadores con toda libertad, se los digo. Creo que hay una confusión ahí porque yo estaba cerca de ti en ese entonces, porque formalmente creo que sí los propuso el Ejecutivo. No, propuso 18. Exactamente, 18, y de ahí sacaron los senadores 11, ¿no? Pero una negociación. Sí, eso es lo que no se sabe. Pues, una ¿no? negociación muy seria con el PAN, ¿no? Con el PRD y obviamente con el PRI. En el PRI había dos exministros de la... Sí, senadores eran exministros de la Corte, ¿no? Sabían de lo que estaban hablando. De lo que estaban hablando, entonces una negociación. Y luego teníamos a Eduardo Andrade, que siempre ha sido un crítico, ¿no? Y una gente que trata de que sus principios se establezcan. Entonces fue una negociación muy fuerte. No fue fácil. No fue fácil. Y señores, se los digo, señoras, el presidente Zedillo no se metió. El presidente me dijo a mí, ustedes tomen la decisión que crean conveniente. Y así fue como tomamos la decisión. Por ejemplo, la ministra Sánchez Cordero no estaba entre las listas de los que sí, cierto, ella sale porque yo la impulso, porque yo la conocía, porque sí, era una profesora muy sabía de su conocida. hermano, era mi amigo, su papá fue mi maestro, la conocía de la facultad de Derecho. Sabía de su capacidad, su preparación. Pero era magistrada del Tribunal Superior de Justicia. Y me decía Rocha, ¿cómo un magistrado va a ser ministro? No, Amador, no, eso no puede ser. Entonces, bueno, fue un trabajo de negociación. Y así llegamos a esos 11... Y qué buena ministra resultó ser ella, ¿no? Al paso del tiempo. 11 ministros. Sí. ¿No? Pero entonces lo aclaro porque la presidenta le ha oído que dice... Los nombró es que Zedillo. Como formalmente los... No los nombró Zedillo, los nombramos un grupo de... El Senado. Que hicimos nuestra chamba. Sí, porque la votación creo que fue unánime, ¿no? Sí, unánime. Exacto, o sea, todos los partidos políticos votaron por ese grupo. Yo lo que no se veía hacia afuera era que había un trabajo... Negocié con Amalia García, que era del PRD, y con Cristóbal Arias. Ellos saben bien y Héctor Sánchez, que era bien complicado, oaxaqueño. Sí, era muy duro, sí me acuerdo. Eran muy duros, bueno, pero salieron por unanimidad. Entonces, bueno, ya no sé ni por qué. Nosotros decidimos darles un salario alto para evitar que se corrompieran. Que cayeran en tentaciones, ¿no? Es decir, un salario alto. Como después también se lo dimos a los consejeros electorales, dijimos para que también no se corrompan. Esa fue la idea. Ya después los ministros agarraron sus caíditos. Sí, y luego empezaron con lo de los fideicomisos, que ya eso sí fue... Yo fui el primero que señalé que era una corrupción y que debían de entregarlo a la tesorería de la federación. Pero así fue como llegamos. Cuando el presidente decide que todos deben ganar menos que él, pues ellos dicen, somos un poder
Pero es que creo que esa reforma ya estaba, Amador, ¿eh? Digo, el presidente sí estuvo... Pero bueno, el hecho es que el presidente sí estuvo públicamente presionándolos, ¿no? Tú dijiste aquí muy bien que se amparaban, ¿no? Y Sí. tardaban un año en... Sí, les daban la suspensión, uno de ellos se amparaba, y no solamente eran los ministros, pues era todo el personal judicial, y se amparaban, le otorgaban la suspensión, corría en lo que estaba ventilándose el amparo, nunca se resolvía el amparo, pero todo el año se acababa el año, pues ya se acabó, y ellos ya habían cobrado todo sus jueces, y venía el siguiente ejercicio fiscal y la misma, ¿no? Entonces, esa cosa hicieron los ministros. Pero yo creo que, bueno, está bien, ganaban más que el presidente, está bien. Bueno, pero lo que era inaceptable es que los ministros se convirtieron en enemigos de la 4T. Exacto. ¿No? Pero abiertos, o sea, ni siquiera... ¿Cómo le hacemos para que la reforma del presidente en materia de reforma eléctrica, de servicio eléctrico, se la tumbamos? Ya sé, dijo uno, que no la estudiaron lo suficiente, que no explicaron ante la Cámara la urgente y obvia resolución. Y se metieron a hablar de temas de procedimiento de la Cámara. Yo aquí les expliqué, y se los he explicado a todos quienes me quieran escuchar, que una cosa es lo que se ve formal y otra cosa es lo que se ve en la realidad, ¿verdad? En la realidad, cuando hay una iniciativa difícil, complicada, se le entregas antes a los grupos parlamentarios. Antes de entrar antes de que se presente. Se presente a la tribuna. Y ahí se negocian muchas cosas. Y en muchos casos, cuando hay, dijéramos, gente tan metiche como yo, ¿no? También le mandan llamar, oye, a ver, ¿tú qué opinas, Pepe? Para que se opine, claro. Que al final cuando llega vas a dar tu opinión, a analizarla. Tu opinión, ¿no? Entonces, bueno, todo eso se hacía antes. No, los ministros no lo saben, no lo sabían ni tienen por qué saberlo, ni tampoco se podían meter a los procedimientos de otro poder, porque nosotros no nos metíamos como legisladores a ver si las sentencias estaban bien hechas o no. ¿Verdad? Sí, adquirieron ellos un perfil y un ejercicio en funciones de oposición. Digo, para decirlo. Vamos a una pausa y regresamos con ese tema. A fondo, más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Bueno, pues estas fueron las causas reales de que se llegó a esta reforma. Hay otros detalles. Se demostró que había un gran nepotismo, que había familias enteras de jueces en todo el país, donde había jueces, actuarios, secretarios de estudio y cuenta, oficiales, es decir, toda la gama de empleos, familias que tienen hasta 50. Yo no sé si lo hicieron haciendo concurso o solamente pues a lo mejor cumplía la formalidad. No sé, pero el caso es que se demostró que había. Y obviamente... corrupciones a mí me consta que sí. No voy a decir como el diputado de Morena. Aquí en Rosarito. Conozco narcos, ¿no? Que tienen visa. Que tienen visa. Tratantes de blancas, incluso. Sino he sabido de casos de jueces que supuestamente recibieron dinero. Nada de que me conste, solamente oídas, ¿no? Entonces, por eso es que cuando hicimos la reforma del 94, yo me empeciné en la reforma a la ley orgánica y establecimos el concurso de oposición. Es decir, ¿quieres ser juez? Tienes que primeramente pasar un estudio escrito, luego tienes que pasar un estudio oral y luego un caso práctico. Y si pasas los tres, te damos el cargo de juez. Y si después del primer tiempo, los 4 años o 6 años, demostraste que la hiciste bien, se te ratifica. Ese era el procedimiento anterior que tardó 30 años en
Sí. en Sí, perfeccionarse. Sí, pero tenía el problema que era endogámico también, es decir, eran ellos caray, ¿qué es mismos. eso? Era el mismo poder judicial el que hacía todo. No, ya lo No, sé. y te voy a decir por qué. ¿Por qué es un problema? Porque pues eran ellos mismos y luego lleno de familiares y todo. Entonces, Ya lo sé. la intención original, pues a veces. Por eso yo estaba siempre, Sí. cuando yo fui senador por primera vez desde 1824, se hizo un concurso para nombrar un magistrado. Fue un hecho histórico. Y también es un hecho histórico que le reclamamos a Góngora Pimentel, que en un tiempo que yo pedí licencia para hacer cuestiones de carácter político, nominó de dedazo a 100. Pues sí, es que ahí está el problema, está enraizado, pues, o estaba enraizado. Era la Porque tentación que porque siempre se había hecho creían así. dueños. Claro, pues sí, pues nadie me ve. En cuanto se descuiden, ¡pum! ¿No? Y luego yo me di cuenta, porque yo fui miembro del Consejo Consultivo del Instituto de Defensoría Pública, que por cierto vi a un comentócrata que dice que lo inventó López Obrador. No, esa es una investigación mía, una ley que yo hice y luché para que Sí, me acuerdo. la aceptaran. Pero cuando yo iba a las sesiones, veía como todos los consejeros se le ponían de tapete No había discusión. presidente de la Corte. Es decir, fue un error haber hecho al presidente de la Corte presidente del Consejo. Bueno, pues eran dos órganos distintos, pero ahora sí que uno solo Dios verdadero. ¿No? Ahora por eso me parece que la reforma de López Obrador en ese aspecto sí es muy buena. Hace un tribunal El tribunal de administrativo disciplina, ¿no? y otro tribunal de disciplina. Me parece que es muy adecuado y que no tenga nada que ver Los ministros de la los Corte. ministros de la Corte. Claro. Ahora bien, dicho esto y todo lo que ustedes ya saben, que si la ministra presidenta no le aplaudió, no separó al presidente, sino cuando fue la presidenta a un acto no le dieron la mano, todos esos detalles que son humanos, Claro. ¿no? Contribuyeron a Sí, impulsar la sin reforma. duda, sin duda. La reforma, pues miren, mal hecha o no mal hecha, ya está. Yo la critico porque no dejaron mover ninguna coma. El presidente López Obrador se vio muy absolutista, con todo respeto y afecto que le tengo. El presidente dio la instrucción que ni una coma se le cambiara. ¿Cómo crees? Así como llegó la iniciativa, así se aprobó. En la Secretaría de Gobernación se llevaban a cabo reuniones y donde me dice una persona que estaba ahí, que es mi amigo, a quien yo le hablaba para hacerle propuestas. No, Amador, me dice, ni siquiera nos dejan agarrar el documento. La presidenta, nomás se lo muestran. La secretaria de Gobernación viene, te lo muestra y se va. Y se va. No. No te deja llevártelo. No. Entonces, para que veas cómo se centralizó. Ahora bien, pues yo creo que el defecto está, primero, en que fueron todos los jueces, debe haber sido una parte, ¿no? Bueno, es una parte, Pues una pero parte. muy amplia. Segundo, pues toda esta etapa de insaculación, ¿no? Ahí se decidió, esa fue la verdadera elección. Los que no estaban en el acordeón perdieron. Es decir, al final fue una decisión Política. de Morena, Política. con el gobierno para decir quiénes entraban y no. Y claro, hubo una lucha también entre Morena y Morenita, ¿no? Es decir, la presidenta y su grupo, Ajá. ¿no? Y Martí Batres y su grupo con otros ahí que se le acercaron. Entonces, la presidenta al final ganó porque el presidente que quedó es una gente que ella quería. Martí Batres quería a su hermana, ¿no? Okay. Que bueno, pues eso también se me hace la verdad, desde el principio una enorme irresponsabilidad del presidente. Lo entendí porque lo hizo, para demostrarles que cualquiera puede entrar, que yo nomine. Ya puede llegar a ser presidente de la Corte. Yo la conozco bien a Lenia, fue diputada conmigo. Conozco a su hermano Martí Batres, fue también diputado conmigo. Pero Lenia en cuestiones políticas es muy reconocida, en cuestiones jurídicas es limitada. Entonces me parece que su nivel de conocimiento jurídico no era, y lo ha demostrado en muchas... Y ese tema
también aquí lo platicamos alguna vez. El que el presidente haya designado a Lenia y a las últimas 2 ministras, gentes muy allegadas a él, más allá de, digamos, del prestigio jurídico que siempre se había buscado. Ya era vencida. Sí, ya era una guerra abierta, ¿no? Era una guerra abierta. Ah, sí, todos los demás ministros, porque además al presidente, y creo que eso hay que, para eso habría que señalar al entonces consejero jurídico de la presidencia, que era un secreto a voces que fue quien le recomendó al presidente López Obrador a las primeras personas que designó como ministros y luego que se unieron al bloque que estaba combatiendo al presidente. Bueno, pues después de que pasó eso, dijo el presidente, ya no me va a volver a pasar. Ahora voy a designar gente que de ninguna manera me van a traicionar, ¿no? Bueno, o sea, todo fue político al final, pues, ¿no? haya sido como haya sido, sí. La elección se llevó a cabo el 1 de Sí. enero. Y yo sí creo, y yo comparto la expresión de la presidenta, que fue un éxito desde el punto de vista de que el sistema finalmente ¿funcionó? Hizo la reforma constitucional, que nada más fueron 13 millones. Bueno. Fueron 13 millones. Es la primera vez. Hubo muchos problemas. Nadie sabía cómo se llamaban sus... No conocían. No sabíamos cómo votar cómo en votar. la... Entonces, bueno, hubo muchos... Pero todo eso se puede subsanar, todo ¿no? eso se va a subsanar Sí. en el futuro. Ah. La clave, amigas y amigos, está en lo que dice Kenser, que es un autor austriaco de los años 30, muy importante para los abogados que conocemos su historia, que dice: la legitimidad depende de la eficacia. Exactamente. Es Sí, decir, sí. ay, que no tiene legitimidad, vi que ahí te los comentó. Déjenlos que trabajen y ahí se va a Vamos a saber. ver. Ahí se va a saber, ¿no? Vamos O sea, a ver. claro, Sí. claro. Tienen un reto muy complicado. Sí, porque además van a trabajar la mayoría de ellos, sobre todo los que trabajan en órganos colegiados de magistrados y ministros, junto con, bueno, los ministros no tanto, los magistrados, junto con muchos magistrados que están ahorita, bueno, que han estado hasta ahora y que van a seguir por un año, ¿no? El problema es que se ha llegado a una especialización, lo Claro. que es el derecho laboral, lo que es el sistema oral. Acuérdate que el sistema oral se aprobó en los ¿qué Sí, fue? 2008, 2006. 2008 y entró hasta 2025, Sí, 2018, 2018, creo que 10 años después. O sea, 10 y años. ya viene ahorita la oralidad en materia civil y familiar, No, o sea, ya está fácil, aprobada. Tenemos ahí un montón de gente. Sí. Que el presidente de la Corte es mixteco y que es Pues eso, baila muy ¿qué? bien el jarao. Pues Qué eso, bueno, ¿qué? me parece muy bien pero sabrá derecho Pues eso, constitucional. eso lo tendrá que ¿no? demostrar. Sabemos que sabe del derecho indígena y yo lo conozco, ya. no me Ok. parece mal desde una perspectiva, pero vamos a ver los retos, amigos y amigas. Exactamente. Vamos a una pausa y regresamos. A fondo. Más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Bueno, pues mi querido Alfredo, vamos a esperar que esta reforma sea positiva para México y que si hay necesidad de un cambio, pues se haga, y si no, pues qué bueno, ¿verdad? Nos equivocamos. Que se enriquezca y que se enriquezca. A lo mejor nos equivocamos. Yo no tengo esas predicciones Fatalistas. fatalistas. No, ese es parte del juego opositor, Pero ¿no? hay En gente de parte. buena fe que los dice, pero bueno, acuérdate que también cuando se aprobó el derecho al trabajo en la Constitución, también decían que pues, estábamos... Que era una locura. Que era una locura. Yo espero que ahora también se diga... Sí, lo mismo. siempre hay una reacción a lo desconocido, ¿no? En el futuro digan qué extraordinario trabajo de México le puso un ejemplo al mundo al elegir por el voto jueces. popular a sus jueces y magistrados y ministros. Hacemos votos pues porque Que así eso, sea. así sea. Vamos a entrar a otro tema que yo ya no quería entrar, pensé que ya se había acabado, que es el tema de la visa, de Marina, de Carlos Torres, del cochinero chino y sobre todo de la casa que se está vendiendo en Rancho Santa Fe.
apareció pues la nota de que se estaba vendiendo una casa en Rancho Santa Fe y que si Marina hubiera hecho caso, pero seguramente nunca oyó hablar de Francisco Cárdenas Cruz, quien siempre decía, ese político perdió la oportunidad de quedarse callado. Y si se hubiera quedado callada Marina, no hubiera pasado nada, la nota se hubiera muerto. Ah, no, pero se metió para decir que la nota era, que la casa no era de ella, ¿no? Y luego seguramente impulsaron a que un señor Salgado saliera a decir que él era el dueño. Y eso lo que dio paso es a una investigación terrible en los Estados Unidos por la DEA, por el Departamento de Estado, por una gran cantidad de autoridades, por todo lo que se ha encontrado a través de ese grupo de empresas, que no es mi tema. Pero bueno, pues ya había pasado y ahora Marina cree que todos somos retrasados mentales y cree que le está hablando a sus colaboradores. Marina, nosotros no somos tontos. O sea, ¿cómo te atreves ante el público de Baja California dar una conferencia de prensa para decir que la casa no era tuya? Que pues lo único que haces es que se exacerben las investigaciones, pero luego salgas con el argumento tan tonto, tan torpe, tan limitado, de que si vas al Costco y te compras un pollo congelado, van a decir que eres la dueña del Costco. Por favor. Sí, eso lo único que provocó fue que todo el mundo empezara a hablar otra vez de ese tema, ¿no? Pues si no somos tontos, Marina, no somos tu equipo de trabajo. A ver, vamos a ver el video. La casa que visité en algunas ocasiones, pues ya salió el dueño, ya aclaró de quién es, ya se aclaró de quién es la casa. El mismo dueño salió a decir que, pues, quién es, y pues ahora van a empezar a decir que cada casa que visito es mía, ¿no? Entonces, pues no es así. Es como si yo fuera al Costco a comprar el pollo congelado y al rato digan que... ¿Cómo ven? ¿No se les parece un argumento tan torpe, tan tonto? Pero más allá de eso, políticamente es torpe porque entonces todo el mundo empieza a hablar otra vez de ese tema y yo creo que ese tema pues no le conviene al gobierno que se esté hablando de él. Donde controla los medios de comunicación. Sí, bueno, pero... Si fuera en otro contexto donde hubiera prensa más independiente, pues seguramente que la hace pedazos. Pues sí, le preguntan. Pero ella se siente protegida ahí por... Sí, no, el problema es de que ahora todo lo que se ve en la televisión se segmenta y luego sale en las redes y da de qué hablar en las redes y en Marina, los medios. Sí. Por favor, Marina, créeme, los que somos críticos de tu gobierno, pensamos. Y ese comentario, pues lo único que nos hace es dudar más, porque ya se investigó, está muy investigado. No tiene que estar la casa tu nombre para que sea tuya. Hay fotos y hay acercamientos y la directora financiera de ese grupo es la esposa o exesposa del exfiscal, del ¿no? exfiscal tuyo que está muy cercano a ti. Entonces, bueno, dejemos las cosas como están, pero tenos un poco de respeto. Respeta al pueblo de Baja California. Mira, estás muy cercana a que pierdas todo el poder. Ahorita ahí te pueden proteger el Congreso, ahorita te pueden proteger los presidentes municipales, pero va a llegar un momento, créeme de verdad, que en política no hay una lealtad para toda la vida. Bien, Alfredo, ¿qué te parece si entramos al tema internacional? Híjole, ahí de veras que esta semana sí, fueron provocadores. Parece que estaban pensando en el programa de hoy para que pasara todo lo que pasó. Se estaban rasgando las medias. Qué bruto. Trump y Elon Musk. Pero qué cosa. Nunca se había visto nada, yo recuerdo, ¿no? Nada ni parecido en el sistema político de los Estados Unidos. Es decir,
claro, las redes sociales, bueno, que igual hubiera podido haberse dado frente a unas cámaras, ¿no? Pero bueno, las redes sociales yo creo que facilitan que se den esos exabruptos como los que vimos esta semana entre el presidente y Elon Musk, porque quizá el tener la computadora, el teléfono, el tenerlo a la mano y en un exabrupto de la persona, pues ahí se pone a teclear y paz, ¿no? Y luego el otro parece que hace lo mismo. Pues sí. Ese es Es que considera Musk que era el asesor estrella, la gente de más allegada al presidente Trump. Dejaba que su niño casi le diera de patadas. Sí, aquella escena de la oficina oval. Con el niño ahí. El niño le dijo, tú no eres el presidente. El presidente es mi papá, ¿no? Y bueno, y por la postura también de Elon Musk durante esa conferencia de prensa, pasaron muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que nunca se habían visto. Básicamente que su iniciativa de reforma, el paquete fiscal, ¿no? Era abominable. Abominable. Sí, no era bella, grande y bella, ¿no? Beautiful, big and big, algo así decía. Que era abominable, que se debería de no aprobar, sí, ¿no? Y ahora pues está tratando de crear un nuevo partido, que porque tiene que haber nada más dos partidos, que haya un tercero, obviamente, con él a la cabeza. Está tratando de impulsar lo que en Estados Unidos se conoce el impeachment, que es una cosa parecida al juicio político, para que remuevan al presidente. Trump. En el fondo lo que vemos es el abandono de los grandes millonarios representados por Musk, que estaban atrás de sí, claro que lo apoyaban, por eso fue que avasallaron todo el Partido Republicano ellos. Que estaban atrás y que querían pues que se tomaran decisiones favorables a los más ricos, ¿no? Pero pues el problema de un chivo en cristalería es que es impredecible, ¿no? Impredecible. Entonces, bueno, pues ha hecho un destrozadero. Yo no sé en qué va a acabar. Que va a terminar, ¿no? Todo esto. Ya le dijo, pues ahora te voy a cancelar los contratos. Bueno, en una manera velada, ¿no? Lo amenazó y luego le devolvió la amenaza con amenaza. Bueno, entonces vamos a desacoplar una nave de la estación espacial, con lo cual después yo escuchaba que el efecto de eso sería que Rusia se quedara con el control total de esa estación espacial que es internacional. Entonces dijo, bueno, si quito yo esa nave, pues a ver cómo le haces con los rusos, porque ellos se van a quedar con esa estación espacial. Entonces fue una serie amenaza que además fue escalando, ¿no? Fue escalando primero de que la crítica, muy válida si tú quieres, ¿no? Al paquete fiscal que la iniciativa de ley de ingresos, esto que presentó el presidente Trump, se vale, hasta ahí se valía, ¿no? Pero bueno, después de ahí fue escalando hasta que ya habló de que lo destituyan, más habló de que lo destituyan, el otro, bueno, pues vamos a quitarle todos los miles de millones de dólares que utilizan sus empresas, de los que se enriquecen por parte del gobierno. La otra bomba, le dijo. Así que llegó el momento de soltar la bomba grande, ¿no? La atómica. No dijo la Big Bomb, algo así, dijo, Trump aparece en la lista de los famosos archivos de Epstein, de aquel financiero. Eran los pedófilos. Sí, que era aparentemente cabeza de una organización que practicaban la pedofilia y en la que ha sido un secreto a voces que mucha gente importante y conocida eran clientes de él, ¿no? El presidente, el príncipe Andrés de la Gran Bretaña, ¿no? Del Reino Unido, pero sí. Bueno, ahí aparece en esa foto, en ese video, pues Trump como en esa no, pero hay una donde aparece como con 6 chamaquitas, ¿no? Porque bueno, no es una cosa que se desconozca en Estados Unidos ni en el mundo, que Trump, antes de dedicarse a estas cosas, era un frívolo. Sí, bueno, sí. Bueno, ¿no? También lo sigue siendo de una manera, pero ahora tiene mucho poder, ¿no? Mucho poder político. Era un playboy sí, ahí en Nueva York, ¿no? Se la pasaba en fiestas y efectivamente eso nunca fue sabido. O sea, de hecho, quienes últimamente, con motivo de toda esta zipizape que ha habido entre Elon Musk y el presidente, quienes analizan fríamente la trayectoria del presidente Trump, dicen, lo único para lo que fue bueno el presidente Trump
fue ser estrella de televisión de un programa de estos de en vivo, de Apprentice, ¿no? Eso es lo único que hizo bien. Como empresario fue muy discutible, manejó siempre quebraba las empresas, quebraba los proyectos, pero lo hizo muy bien como en el programa Apprentice, que además le subió su imagen, ¿no? Sí. Y de ahí fue donde él empezó a pensar en ocupar un cargo de elección popular, el más importante, ¿no? Bueno, pues ese tema ahí va a dar para más. Seguir dando. Que no afecte pues sí. al mundo y lleguen a una solución razonable. El otro tema que me preocupa en lo internacional, pues es cómo está en Ucrania y... Sí, está escalando ahí todo, y ¿no? Rusia, miren. El problema tiene razón el presidente Trump, el problema es fundamentalmente Biden, porque cuando cayó la Unión Soviética ya en 1980 y tantos, ¿no? 89 a 91, por ahí, ¿no? Fue el proceso. Hubo un acuerdo de que todos los países que iba a liberar la entonces URSS, como Polonia, Hungría, Rumania, de Europa del Este, no entraran a la OTAN porque era una amenaza para Rusia, y así se quedó. Y los americanos les dieron las certezas de que así iba a ser, ¿no? Los americanos en ese tiempo... Era Baker. No, era Reagan, ¿no? El presidente era Reagan. Le dijo, no te preocupes, no los vamos a meter a la OTAN. Sin embargo, a partir de ahí ha habido un proceso de ocurrió lo contrario, exactamente. De ir poniendo a más países de lo que era Europa del Este en la OTAN. Entonces, ponerlos en la OTAN, que es una organización de carácter militar que depende fundamentalmente de los Estados Unidos, pues era poner bases militares, bases con bombas nucleares, ¿no? Sí. Y poco a poco se le fueron acercando. Hasta que llegaron a la frontera. Hasta que llegaron a Ucrania, que es frontera con Rusia, pero además donde la flota rusa, la más fuerte del mundo en aquella zona, estaba en el Mar Negro, que estaba en Crimea. Y entonces dijo Putin, no, espérense, pues si no estamos tontos, ¿no? Claro, sí. Y entonces lo que hizo fue anexarse a Crimea, y ahí empieza... Sí, empieza todo este conflicto en realidad, todo este ¿no? conflicto. Yo iba a ir hace muchos años, cuando estaba el anterior presidente, tuve una invitación a ir a Donetsk. Ah, mira. ¿No? Al que ahorita no es muy recomendable ir, ¿no? Pero me di cuenta, porque me puse a estudiar a dónde iba a ir, y resulta que es la zona industrial espacial más importante de lo que era la Unión Soviética, y quedó en este lado de Ucrania. De Ucrania, pero obviamente tutelada por los rusos. Cuando Ucrania dice, me voy a ir a la OTAN, entonces es donde los rusos... Sí, porque además, claro, nadie, ahí no va a entrar a la OTAN. Además, Ucrania no solamente está, si uno ve el mapa, no solamente está en la frontera con Rusia, sino que en realidad entra bloquea, hacia... No, y entra, es como un cuerno que entra adentro de Rusia. Sí. Entonces, eso era muy complicado, y claro, uno puede estar o no de acuerdo legítimamente con la actitud de Putin o del gobierno ruso, pero él siempre hace el símil y dice, bueno, es como si de repente nosotros anunciáramos que vamos a poner bases y misiles en México o Canadá, ¿no? Sí, o sea, ni modo que no fuera a reaccionar el gobierno de Estados Unidos. Pero bueno, esa fue una de las razones de la guerra. Pero ahora están a punto de hacer las paces, van a Turquía, empiezan a negociar, y el día que se inicia las negociaciones de la paz, hay una sorpresa por parte de Ucrania, que se dice que fue apoyado por el sistema de inteligencia británico, ¿no? Y le pegan al corazón de Rusia ya en unas bases que estaban en bases aéreas, ¿no? Siberia. Y bueno, pues el oso ruso se molesta, ¿no? Sí. Por lo pronto ya les mandó unos misiles, ya, ¿no? Y más y además se ve claramente que Trump está de acuerdo, porque dijo Trump, hay que dejarlos que como los niños se den unos Sí, pero da la impresión que hay intereses que se están saboteando la paz, ¿no? Eso es lo peligroso de todo esto, que cuando apenas empezaba a ver como que podría haber una ventana de posibilidad, incluso de los dos lados, ¿no? Se cometen agresiones difíciles de pasar por alto. Lo que estamos viendo es que Rusia
no desplegó toda su fuerza. Claro. ¿verdad? Que estaba haciendo una guerra medida con Ucrania, pero cuando Ucrania le hace esto, entonces sí le manda todo, Pues sí, no. parte de lo que tiene y más que tiene. Entonces hay que tratar de llegar a la paz. Ya no lo pudo contener Trump, que dijo que en un día lo resolvía, así como Fox dijo que en un día en 15 minutos, no, se dijo 15 minutos. el tema de Chiapas. de Chiapas, bueno, pues tampoco lo pudo hacer el presidente. Pero esperemos que ya no hay organismos internacionales, ya Eso es nadie lo otro. tiene autoridad. No, nadie cree en ellos, Ya están nadie- desacreditados. no. O sea que si no se toma una decisión donde intervenga el presidente chino, el presidente de los Estados Unidos y el presidente ruso, no No va a vamos funcionar. a encontrar nunca una solución. Amigos, se nos acabó el tiempo. Esperemos que no pase a mayores en esta guerra Ucrania-Rusia y que se encuentren los caminos para la paz, que es lo que todo el mundo anhela en su corazón. Nos vemos la siguiente semana. A fondo. Más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano.